Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y es para nosotros un gusto recibir en los estudios de Libertópolis a Alba Cardalda, que me costó un poco, Alba, aprender a pronunciar tu apellido a pesar de lo sencillo que es. Y pensaba, son todas as. Alba, Cardalda, todas son as. Bienvenida, Alba, a Libertópolis al mediodía. Muchas gracias, un placer estar aquí. Porque todas as tiene algún sentido, ¿no? No. Tus padres. Mis padres sí decidieron ponerme ese nombre, Alba, en honor a mi abuela, y Cardalda, pues el apellido heredado de mi padre. Sí, ahí no hay de dónde. Todos hemos heredado ese apellido de nuestros padres. Bueno, Alba, primero quisiera que compartieras un poco de ti con nuestra audiencia, con la comunidad de Libertópolis, porque a lo largo de esta semana, como te comentaba antes de que empezáramos, yo compartí con nuestra comunidad que había ya escuchado un par de entrevistas, conversaciones que sostuviste en uno de mis podcasts preferidos, que es el de este par de jóvenes españoles, Juan y Sergio, de Tengo un Plan, y que de los podcasts que he visto de ellos, de mis preferidos, dentro de mi lista de preferidos, se encontraban los tuyos. Y para mí fue una casualidad que tuve un aha moment el 1 de mayo que dije, ¿será que es a ella la que quiere nuestra queridísima Mariel Carmen de Hola que entreviste para el programa del 9 de mayo? Dije, sí. Y bueno, el viernes resolví la duda y me dio muchísima alegría. Por eso es que pienso que después de esta extensa recibimiento pasaré a callarme para realmente aprovechar el tiempo que tenemos contigo para hablar de muchos temas interesantes que tú abordas en tus libros o has abordado en tus entrevistas. Así que, ¿quién es Alba? Bueno, muchas gracias por esta presentación y un honor para mí que de entre todos los podcasts que manejan estos dos grandes muchachos, sean los tuyos, los míos sean tus preferidos, o estén entre ellos, porque va gente maravillosa, grandes profesionales, así que bueno, todo un honor y muchas gracias. ¿Quién es Alba? Bueno, soy psicóloga clínica, especialista en neuropsicología, terapia breve estratégica, en terapia cognitivo-conductual. Podría resumir eso en que soy una persona que le gusta ayudar a los demás y también con un estilo de vida un poco peculiar porque vivo viajando la mayor parte del tiempo y eso me enriquece mucho, no solamente como persona, sino a nivel profesional, para poder entender a las personas desde un modelo de mundo distinto, desde unas miradas distintas y creo que eso es muy enriquecedor. Y de ahí, de ese bagaje profesional y personal, pues nacieron mis 2 libros, Cómo mandar a la mierda de forma educada y Cómo dejar de ser tu peor enemigo. ¿Cómo elegir los títulos? Me pregunto, porque al final podría haber sido el título de Cómo mandar a la mierda de forma educada, podría haber sido la contraportada, ¿no? Poner límites nunca fue tan fácil. Ese podría haber sido el título, pero es más llamativo este. Es un buen gancho, ¿no? Llama la atención y creo que también es una manera de expresar el tipo de lenguaje que hay dentro del libro, no porque esté lleno de palabras malsonantes, sino porque está escrito con un lenguaje muy comprensible para todo el mundo, no coloquial porque realmente es un libro muy riguroso y que lo he escrito con toda la profesionalidad que he podido, pero sí expreso ideas que quizás son complejas de una forma muy sencilla para que pudiera llegar a todo tipo de personas sin necesidad de que tuvieran una formación previa en nada, ¿no?
pero para que pudieran realmente entender qué es esto de los límites, de qué manera aplicarlo, con toda una explicación también desde la neurociencia, desde la psicología clínica, pero con palabras que todo el mundo comprende, ¿no? Entonces, el cómo mandar a la mierda de forma educada es la forma como más coloquial que tenemos todos de decir, le puse un límite y hasta ahí nomás lo dejé pasar, ¿no? Entonces, finalmente fue este título, que a pesar de que parece un poco agresivo, el contenido del libro no lo es toda una apología al respeto, a cómo hablar con otras personas de una manera que nos entiendan, desde la asertividad, sin entrar en conflicto, pero a la vez pudiendo decir lo que necesitamos decir y marcando esos límites. Algo que me ha llamado la atención de tus libros es el que, ya lo mencionaste, están sustentados en evidencia. Y tú como neuropsicóloga, que me gustaría que profundizaras explicándole a nuestra comunidad, la comunidad de Libertópolis, qué es la neurociencia, haces referencia a precisamente cómo nuestro cerebro reacciona o acciona o responde, que tal vez nos podrías mencionar las diferencias entre reaccionar y responder, que pienso que hay una diferencia, y cómo por medio del avance de la ciencia, conocimiento milenario, como platicábamos, las enseñanzas estoicas, porque también, como ya le he mencionado a nuestra audiencia, haces referencia a varios intelectuales, psicólogos, etcétera, pero a mí me llamó la atención esa referencia que haces también a personajes estoicos como Séneca, como Marco Aurelio. Estaba tratando de recordar si mencionas también a Epícteto. Sí lo mencionas también, sí. Que son como los 3 grandes nombres del estoicismo. Luego están los pseudoestoicos, pero eso es harina de otro costal. Pues por lo menos así diríamos en Guatemala. Entonces, si ese respaldo, esa evidencia que presentas, es algo que me ha llamado mucho la atención, la cantidad de estudios en las que basas tus libros. ¿Cómo lo has hecho, además de tus estudios, para no solo venir y escribir un libro de automotivación, sino un libro que verdaderamente nos ayude? Pues he tenido la gran suerte de tener a grandes profesores, grandes profesionales que me formaron, pues no solo durante la carrera de psicología, sino también durante mis maestrías en neuropsicología, en neurorehabilitación, en terapia cognitivo-conductual, terapia breve estratégica, ¿no? Y yo creo que la docencia tiene una parte muy, muy mágica, que es cuando el profesor te transmite esa pasión y se la transmite a sus alumnos, hace que las enseñanzas queden mucho más grabadas, ¿no? Entonces, he tenido la gran suerte, como te decía, de tener estos docentes, y donde, además de dar esas enseñanzas, daban muchísimas referencias, muchos estudios. Entonces, cuando uno lee estudios, que lo llevan a otros estudios y los llevan a otros estudios, porque cada estudio tiene muchísimas referencias, ¿no? Entonces, en la biblioteca de estudios científicos que yo suelo utilizar, pues ahí te puedes perder en montones de estudios. Entonces, cada vez vas descubriendo aspectos más curiosos, más relevantes, o que dan respuesta a cosas que nos preguntábamos y no sabíamos muy bien el por qué. Entonces, creo que los libros de psicología deberían de ser rigurosos. Entonces, he intentado plasmar esa rigurosidad de la neurociencia, combinándola o relacionándola con aspectos más cotidianos del día a día, para dar unas explicaciones un poco con fundamento, ¿no? No quedarme solamente en reflexiones o opiniones, sino en evidencia científica, y también respaldada con muchos ejemplos y ejercicios prácticos, ¿no? Creo que ambos libros son como un manual muy práctico para que, una vez entendiendo lo que ocurre emocionalmente o en nuestro cerebro, podamos aplicar esas herramientas en el día a día para poder cambiar, ¿no? Lo que necesitamos cambiar.
Hay uno de los, hablando de ejemplos, hay uno de los símiles que me llamó mucho la atención y es el que mencionas de un paciente o tuyo, una persona conocida, ya no recuerdo bien, pero que tenía un problema que tenías que llegar a la base de tus creencias, que tal vez podemos hablar por qué no es... porque es importante y qué son las creencias, según tú las describes en tus libros, que a veces en esas creencias encontramos las contradicciones que nos provocan, las reacciones que no nos permiten ser felices. Pero mencionabas el caso de alguien que dijo, ya entendí, el problema es con mi mamá o mi papá, que pasó esto y ya lo resolví. Entonces tú utilizaste un símil que me pareció interesantísimo. Eso es como decir, ¡ay, me duele un diente! Ya sé cuál es, ya sé cuál es la muela que me duele, entonces ya lo resolví. No lo resolví, solo identifiqué el problema. ¿Cuál es la diferencia entre identificarlo y resolverlo? Pues me pareció muy explícito hacer esta metáfora con los dientes, porque precisamente es eso, ¿no? Encontramos un diente, o tenemos un diente que nos duele, entonces encontramos dónde está esa caries o eso que nos hace dolor, en qué diente, pero eso no significa que lo podamos, que desaparezca. Necesitamos un tratamiento para poder resolver eso que hemos identificado. En psicología ocurre lo mismo. Nosotros podemos identificar pues que somos una persona insegura, pues porque quizá nuestro papá de pequeños pues nos hizo sentir inseguros por tantos motivos posibles, ¿no? O quizá porque nos comparaba con otros compañeros de clase o con otros hermanos. Pueden ser muchas las circunstancias, pero identificamos que nuestra inseguridad viene en buena parte de eso que interiorizamos de pequeños por la relación que tuvimos con nuestro papá. Bueno, es una buena manera de empezar a tratarlo, ¿no? Pero no es el tratamiento en sí. Entonces, una vez lo sabemos, tenemos que empezar a cambiar ciertos aspectos. Por ejemplo, podemos cambiar nuestra narrativa histórica o autobiográfica ahora desde una mirada de adultos para empezar un poco a cambiar esas creencias que fueron instauradas. Podemos empezar a hacer ejercicios un poco más prácticos cuando nos sentimos inseguros para poder sentir un poco más de seguridad en uno mismo, pero necesitamos una serie de herramientas después de haber identificado qué es lo que nos ocurre para que realmente haya un cambio, ¿no? No es que yo cuando descubro que tengo esta inseguridad por la relación que tuve con mi papá, de repente desaparezca mi inseguridad. No, yo tengo que empezar a hacer algo más. Entonces esa es la diferencia entre identificar de dónde viene, que es un gran paso, pero también luego hacen falta herramientas, ¿no? Alda, yo sé que el primero que escribiste es el que tenemos en pantalla, con un lindo gatito en la portada. Pero cuando yo leí cómo dejar de ser tu peor enemigo y pensaba en poner límites, llegaba a la conclusión que a la primera persona que tenemos que ponerle un límite es a nosotros mismos con nuestro diálogo interno. Cuando yo me pongo esos límites, y me gustaría que profundizáramos en esto y me explicaras si lo entendí correctamente, cuando yo sé ponerme ya a mí misma mis límites y cambio el diálogo interno, porque deberíamos de comenzar por definir qué es ese diálogo interno, ¿no? Voy a, de una forma más fácil, ponerle límites a los otros. Sí, y todo parte de esto, ¿no? De entender que el establecer límites a los demás realmente significa marcarnos a nosotros mismos un límite, preguntarnos a partir de qué
tolero y qué no tolero, ¿no? Qué consiento en mi vida y qué no consiento en mi vida, en mis relaciones. Entonces es un límite que yo me pongo a mí misma, ¿no? ¿Qué es lo que tolero y lo que no quiero tolerar? Entonces eso también parte de un diálogo interno donde yo me dé permiso para poner estos límites, me sienta capaz, me sienta digna para establecerlos, ¿no? Y ya luego viene toda la parte de la asertividad, es decir, cómo yo comunico al otro estos límites. Pero todo parte de ahí, de hacernos esa pregunta de qué es lo que yo permito en mi vida y lo que no voy a permitir. Y a partir de ahí podemos empezar a expresárselo a las otras personas. Pero es un compromiso que uno establece consigo mismo. Conmigo misma. ¿Cómo hago para hablarme a mí misma? Pues hay personas que tienen un diálogo interno más explícito, otras personas no tanto. Creo que tener un diálogo interno rico y profundo y habitualmente con uno mismo permite que nos conozcamos más. También nos permite tomar decisiones muchas veces más sabias, ¿no? Que nos convienen más o que son más sanas para nosotros. Primero porque es una buena manera de conocernos y segundo porque es una buena manera de dirigir nuestras acciones o nuestras decisiones. Entonces, para hablarse bien a uno mismo, yo siempre recomiendo un primer método que me parece fundamental y además muy lindo, que es la escritura. No tiene por qué ser necesariamente una escritura terapéutica en sí, sino una escritura, un escribir sobre cómo me siento, sobre lo que pienso, de lo que me pasa, de lo que me ocurre, de mis relaciones, de cómo me vinculo. Entonces, esa es una buena manera de exteriorizar lo que muchas veces está dentro de nuestra cabeza, pero no acabamos de definir muy bien. Entonces, al ponerlo en palabras, lo ordenamos y lo podemos ver desde fuera, que esto también nos da una perspectiva externa que muchas veces clarifica mucho más que cuando las cosas solo ocurren por dentro. Entonces, al escribir nos damos cuenta de qué es lo que pensamos o cómo nos sentimos, de qué manera nos hablamos y cómo vamos formando nuestra narrativa, ¿no? Sobre nosotros mismos, es decir, nuestro autoconcepto, sobre nuestra vida, y eso nos da muchísima información para poderlo utilizar a nuestro favor. Y eso es lo que tradicionalmente se ha dicho, que escribir un diario, o ahora el journaling, ahora, que es el término que se utiliza ahora. Sí, bueno, yo le sigo llamando diario porque siempre le he llamado así desde muy pequeñita. Realmente yo escribo, y cuando uno lo puede leer a lo largo de los años o cuando ya ha pasado un tiempo, le da mucha información, ¿no? Pero sí, sería poder escribir un diario donde uno plasma ahí pues cómo se siente y los pensamientos que tiene. Sería sencillamente eso, un hábito, no necesariamente diario, pero sí habitual. En tu libro también mencionas que en la mayoría de los casos somos empáticos y compasivos con otros, pero no lo somos con nosotros mismos. Uh-huh. Que la persona más dura con uno suele ser uno mismo. Uh-huh. ¿Por qué y cómo corregirlo, Alba? ¿Y por qué es importante corregirlo? Bueno, es importantísimo porque al final es la voz que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y eso puede convertirse en nuestra mejor aliada o puede convertirse en una pesadilla. Entonces, nosotros vamos a estar en contacto con esa voz desde que nacemos o empezamos a establecer ese diálogo, desde que desarrollamos el lenguaje, hasta que morimos. Entonces, qué importante es con qué palabras nos hablamos, si nos animamos o si nos castigamos duramente, si nos criticamos, si estamos continuamente sobreanalizando cómo lo hicimos, por qué lo hicimos de esa manera y no de esa otra, cómo lo podríamos haber hecho mejor. Entonces, a veces somos realmente nuestros peores enemigos, ¿no? A veces nos hablamos mal, incluso con faltas de respeto. Y esto viene pues, por determinados, o sea, por muchos factores, pero uno de ellos es que cuando esto nos ocurre también con personas que no nos ponen límites. Todos sabemos muy bien
con quién tenemos que vigilar mucho qué palabras utilizamos, cómo le decimos las cosas, porque sabemos qué reacción puede tener o que enseguida nos va a marcar un límite, ¿no? Y con qué otras personas nos podemos relajar más o incluso a veces subir el tono de voz porque sabemos que no nos marca ese límite. Esto lo tenemos todas las personas. ¿Qué pasa? Que si no nos marcan el límite, muchas veces nos sobrepasamos, ¿no? Sin darnos cuenta a veces. Hay un experimento, el experimento de Milgram, que fue un experimento que se hizo en psicología, que los resultados fueron brutales, donde se vio en una clase de alumnos, separaron aleatoriamente un grupo que iba a hacer de convictos, presos, y un grupo que iba a hacer de policías. Eran compañeros de clase, es decir, amigos. Bueno, entonces se les dio esos dos roles y al principio todos se hablaban con respeto, bien, pero en un momento dado, o mientras iba avanzando ese experimento, a lo largo de días, incluso semanas, como los presos no podían marcarle un límite al policía, al final eso resultó ser una atrocidad. Tuvieron que parar el experimento porque se pasaron todo tipo de faltas de respeto, humillaciones, vejaciones, todo. ¿Por qué? Porque nadie establecía esos límites, ¿no? Es decir, cuando a nosotros no nos marcan límites, podemos llegar, el ser humano, a ser muy duros. ¿Qué pasa? Que con la relación con uno mismo no hay nadie de fuera que nos diga estás pasando un límite, si no es uno mismo. Entonces uno mismo tiene que ser el mismo que diga te estás pasando, ¿no? Y si no nos decimos a nosotros mismos te estás hablando mal, estás siendo duro, estás siendo muy crítico, nadie de fuera nos lo puede decir. Por lo tanto ahí, si no somos nosotros mismos quienes nos los decimos, empezamos a pasar muchos límites. Nos hablamos peor que lo que hablamos a cualquier otra persona, nos criticamos mucho más. Entonces, ahí hay una buena parte. Es decir, si nosotros mismos no nos decimos no te hables así, nos sobrepasamos. Y luego hay otros factores que han sido más aprendidos, ¿no? Pues cómo nos hablaron nuestros padres de pequeños o cómo nos hicieron sentir, o qué patrones de comunicación normalizamos, porque no necesariamente fue que nos hablaron mal a nosotros, sino que nosotros de pequeños ya vimos cómo se hablaban entre ellos los adultos, de qué manera hablaban a otras personas, y si ahí habían también faltas de respeto, unas maneras irrespetuosas, o valga la redundancia, de hablarle a otros, también normalizamos esa manera de hablar y la interiorizamos. Es complejo el tema y podríamos estar mucho tiempo, ¿no? de por qué nos hablamos tan mal, pero rescato estos dos factores como los más importantes. Por supuesto, para profundizar en el tema, yo lo que recomiendo es que lean los libros de Alba. Esa es mi recomendación. Pero para que vayan entendiendo y vayan aprendiendo y se vayan interesando, sobre todo los miembros de nuestra comunidad, en ir resolviendo esas contradicciones. Ahora quisiera que, ya que lo hemos mencionado, me comentaras qué de las enseñanzas estoicas tú has, tú has integrado a tus libros y por qué. Rescato de la filosofía estoica, sobre todo la parte de resiliencia y la parte en la que tenemos poder para poder interpretar de una u otra manera lo que nos ocurre y qué hacer con eso que nos genera o con eso que nos provoca, ¿no? Es decir, ante una situación difícil, ante una situación dolorosa, ante algo que es complicado, situaciones complicadas en la vida, ¿de qué manera yo lo puedo gestionar? Y yo tengo ese poder de gestionarlo para pasar por ella lo mejor posible, ¿no? Entonces, esa fortaleza o esa capacidad que tenemos de ser resilientes, con esta filosofía nos permite darnos cuenta del gran poder que tenemos para tomar una situación y, depende de cómo la gestionamos, sentirnos muy mal o sentirnos, bueno, con la fuerza suficiente para sobrepasarla, ¿no?
De todas maneras, creo que siempre hay que tomar algunas cosas con pinzas y que no todo se vale, o no podemos siempre con todo, no podemos muchas veces mantener una actitud completamente optimista ante un contexto o una situación donde pues tenemos a veces contexto político, contexto social, que se escapa de nuestras manos, que no está bajo nuestro control y inevitablemente nos afecta, ¿no? Personas que se tienen que hacer malabares para poder llegar a fin de mes, para poder alimentar a sus hijos, que lo pasan realmente, que la luchan continuamente, y evidentemente a veces no podemos pedirles a estas personas que incluso así lo hagan con una sonrisa. Entonces, creo que hay que tomar la filosofía estoica como una buena filosofía, pero sin llegar a invalidar muchas veces las emociones que son obvias que podemos tener ante situaciones, y no castigarnos por tenerlas, ¿no? Entonces ahí hay una fina línea que hay que tener en cuenta, de no sobrepasar para no invalidar o no responsabilizar completamente a alguien que se encuentra mal o que tiene una depresión de eso que le está ocurriendo, ¿no? Jugar un poco con ese equilibrio. Entonces, si entiendo es, bueno, por supuesto el tema de la resiliencia está bien, y el otro punto es correcto, y el otro punto es aprender a diferenciar lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Porque, por ejemplo, nos puede molestar las decisiones que tomen los gobernantes, nos puede molestar el tránsito espantoso, por lo menos en Guatemala soy una de las primeras fuentes de problemas no sé, de salud mental, sino de falta de salud mental. Pero no puedo yo hacer nada al respecto, pero sí puedo decidir cómo voy a reaccionar frente a ese hecho. Exacto. Podemos decidir cómo... O cómo voy a responder. Podemos decidir cómo responder ante ese hecho, pero es inevitable que, aunque yo sepa que no depende de mí y que yo puedo tomar decisiones, que eso sí depende de mí, no quita que a mí me genere mucho sufrimiento la incertidumbre, o no saber si mis hijos van a poder comer todo lo que necesitan comer, tener una dieta sana o poder ir a la universidad el día de mañana, ¿no? Es decir, aprender a discernir entre lo que depende de uno y lo que no depende de uno alivia mucho el sufrimiento, pero no significa que quedemos exentos de ello, y no nos hace peores personas ni personas más débiles tener esa preocupación, ¿no? O a veces tener un poco de angustia. Entonces es normal, porque se trata de las personas que queremos que nuestros hijos o que las personas que queremos tengan una buena salud, que puedan ir al doctor y los puedan tratar, una buena educación, una buena alimentación. Es normal que eso, o sea, como humanos también nos afecte un poco, y está bien, porque de hecho todas las emociones que tenemos tienen una función, ¿no? Incluso la tristeza, incluso la rabia o el enfado tienen una función y forman parte de nuestro bagaje emocional, están ahí por algo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta hasta dónde tenemos ese poder de poder interpretar las cosas, pero que también tengamos en cuenta que hay cosas que nos pueden generar rabia o malestar, y está bien, ¿no? Forma parte de nuestra naturaleza humana. Sí, un ser humano sin emociones no existe. Claro. Las emociones hay que reconocerlas. Eso es. Dices que cumplen una función. ¿Cómo entender qué función cumple una emoción? Por ejemplo, recientemente escuchaba a alguien decir, detrás del enojo, detrás de la cólera, generalmente lo que hay es un miedo. Pero ¿cómo encontrarlo? ¿Cómo el decir, vaya, ok, esta emoción la reconozco, pero ¿cómo descubrir qué me está diciendo esa emoción? El enojo puede esconder miedos, y ahí debemos preguntarnos a qué tengo miedo, para ver si es un miedo real o un miedo imaginario, ¿no?
como decíamos, Séneca, y ahí sí que estoy completamente de acuerdo, decía que sufrimos mucho más en nuestra imaginación que en la realidad, ¿no? Ahí es donde nos demostramos que tenemos mucha capacidad para poder controlar un poco nuestros pensamientos y no sufrir más de lo que toca realmente, ¿no? Sufrir lo justito. Pero, claro, tenemos ahí que encontrar ese equilibrio. Lo que pasa con las emociones, por ejemplo, el enojo, y preguntarnos a qué es a lo que le tenemos miedo, nos permite quizá trabajar en esos miedos, ¿no? Trabajar en esas inseguridades. Pero muchas veces el enojo o la rabia, la función que tiene es la de decir hasta aquí, porque sentimos muchas veces rabia cuando se ha cometido una injusticia con nosotros o con otra persona. Entonces, esa rabia, que la rabia además es una emoción que impulsa, que nos mueve, ¿no? Porque es muy explosiva, muchas veces lo que nos permite es decir hasta aquí, poner un límite. Sin esa rabia, si no tuviéramos esta emoción, pues quizá nos daría todo igual, dejaríamos pasar muchas cosas, dejaríamos pasar injusticias, dejaríamos que nos pisotearan a veces o nos trataran mal, porque es la rabia la que nos mueve a decir no, hasta aquí, esto no te lo tolero, basta de esto. Obviamente podemos ser explosivos y actuar desde la rabia de una forma agresiva o actuar desde la rabia canalizándola y de una forma más asertiva, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos el poder para decidir cómo respondo a lo que me ocurre. Pero esa emoción rabia tiene una función y es una función sana, la de decir basta. Alba, me están diciendo basta aquí, que tenemos que hacer un corte. Esto no sucede en los podcasts, pero en esta transmisión aquí sí. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis y vamos de una vez con nuestra invitada Alba Cardalda para hacerle primero una pregunta para terminar de motivar e interesar a nuestra comunidad de Libertópolis para que lean sus libros, que esa es mi principal recomendación. Pero, Alba, en lo que respecta a límites, no sé si llamarlo el límite de los límites, pero puede ser cuando llegas, te pregunto, a la conclusión de que una relación, el límite es ya terminó. Uh-huh. ¿Cómo lo identificas? Ya sea una relación romántica, una relación de amistad, una relación laboral. Uh-huh. ¿Cómo identificar cuando ya el límite terminó? Si es que acaso ese es un límite. Uh-huh. Sí, es el límite, dijéramos, final, ¿no? Cuando uno ya pone punto y final a una relación. Creo que no hay una respuesta para todo el mundo porque cada persona es única, pero sí que diría que lo importante es identificar cuándo esa relación nos está aportando más sufrimiento que bienestar, ¿no? Y cuánto tiempo podemos sostener ese malestar. A veces es hostilidad, a veces es simplemente no comprensión, que uno no puede convivir con el otro porque se chocan, ¿no? Entonces, creo que es importante también discernir entre qué es lo que me está haciendo sufrir en esta relación. Y cada uno puede ver si puede tolerar más, qué daño le está haciendo esa persona o esa relación, que muchas veces no significa que la otra persona sea mala, sino que las dinámicas que se han generado en la relación les están haciendo mal, ¿no? Pero algo que sí creo que puede dilucidar mucho en esta cuestión es poder diferenciar entre cuáles son los límites negociables y los límites no negociables. Es decir, cuáles son esos límites donde bajo ningún pretexto yo voy a tolerar y cuáles son esos límites que son más preferencias que sirven para protegerme, pero puedo ser flexible en ellos, ¿no? Por ejemplo, los límites no negociables para una persona pueden ser, en el caso de una relación de pareja, pueden ser
las faltas de respeto, ¿no? Esto no es tolerable bajo ningún concepto, cualquier tipo de agresión o una infidelidad o otro tipo de mentiras, pero esto es personal, ¿no? Hay personas, pues he escuchado incluso mujeres en televisión defender que, bueno, que las infidelidades, pues mientras el marido vuelva a casa, pues no son tan importantes, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus límites. Entonces, cada persona tiene que decidir cuáles son sus negociables y sus no negociables. De manera que los no negociables nos dicen muy claro cuándo quizá está llegando ese momento de sí poner punto y final porque se ha sobrepasado algo que para uno es realmente importante. Y por otro lado, los negociables nos permiten ser un poco más flexibles, ¿no? Tampoco podemos ser tajantes en todo. Es decir, ser firmes en lo realmente importante y flexibles en lo que quizá no es tanto. Entonces, sabiendo en ese autoconocimiento de decir qué es realmente importante para mí y no lo puedo dejar pasar, y lo que sí, ahí podemos ver cuándo se está acercando ese momento en el poner punto y final a una relación. En tu libro, en Cómo dejar de ser tu peor enemigo, que lo pueden ver en pantalla, cuentas que trabajaste con voy a decir, ancianos, personas que ya estaban en la última etapa de su vida y que te dejó un aprendizaje muy interesante. Uno de esos aprendizajes era qué era lo que más, vamos a ver, los regrets, lo que más lamentaban en su vida, que me gustaría que lo comentaras. Y el segundo, comentaste en el podcast de Tengo un Plan, o compartiste, mejor dicho, tu definición de qué significa envejecer. Porque, pues al fin, nuestra plenitud física es algo que pues la mayoría quisiéramos conservar. Ser siempre jóvenes, tener siempre 27 años. Sin embargo, la respuesta que tú diste a lo que era envejecer, a mí me impresionó porque pienso que es una de las pocas veces que he escuchado a alguien atreverse a decir que es lo mejor que te puede pasar. Sí, si no envejecemos es que ya no estamos aquí. Por lo tanto, si uno envejece significa que tiene la dicha de seguir vivo, de poder seguir disfrutando de lo que tenemos en este plano terrenal, de seguir compartiendo con sus seres queridos, de seguir teniendo sueños y perseguirlos, ya independientemente de que los alcance o no, pero qué bonito, ¿no? Esto de tener sueños, ilusionarse por algo, levantarse con un propósito, disfrutar de lo que tenemos, empaparnos de todo lo que es la vida, ¿no? Entonces, envejecer significa que estás teniendo ese tiempo para poder disfrutar de todo esto. Y si no envejecemos significa que ya no tenemos esa oportunidad. Que ya no estamos vivos. Eso es. Eso me encantó, efectivamente, que no significa que no busques ser la mejor versión de ti mismo y te cuides, ¿no? No, pero por supuesto que no, en absoluto, no va reñido, y además creo que es muy bonito también perseguir siempre ese objetivo, ¿no? Convertirse en mejor persona día a día, y también uno tiene esa oportunidad solamente si está vivo, es decir, si está envejeciendo a lo largo de los días, de los meses, de los años. Entonces, creo que envejecer es una suerte, poder envejecer. Y trabajando con personas mayores, he tenido la gran suerte de poder trabajar con ellos, conocerlos, compartir durante años, y que me dejaron grandes enseñanzas, ¿no? Entre ellas, la de que uno se arrepiente más de lo que no intenta que de lo que intenta, independientemente de que salga bien o salga mal, pero el no quedarse con ¿y si yo hubiera intentado o me hubiera atrevido a estudiar aquello que realmente quería estudiar y no lo que me dijeron mis papás, o de decirle a esa persona que estaba enamorada de él o de ella, ¿no? De todas esas cosas que uno se queda cuando ya se le ha pasado la oportunidad y se queda con esa duda, ¿no? Eso era de lo que se lamentaban
la gran mayoría de ellos. O sea, se lamentaban más de aquello que no habían hecho que de lo que habían hecho. Eso es. Y como pues estamos ya lamentablemente en la etapa final de esta conversación, ¿qué es para ti la felicidad y es posible alcanzarla? Qué pregunta tan difícil. Creo que la felicidad se parece mucho a la paz mental. No es una alegría permanente. Uno puede ser feliz y tener momentos de tristeza, momentos de pena, sufrir incluso en algún momento, ¿no? La felicidad no es esa alegría o esa euforia que a veces sentimos en momentos concretos y que es tan intensa, ¿no? Vivir en ese estado debe ser incluso agotador y probablemente nos llevará a hacer muchas locuras cuando uno está demasiado motivado y luego dice, ay, por Dios, ¿qué hice?, ¿no? Entonces creo que la felicidad es estar en paz mental, y eso significa en buena parte estar en paz con uno mismo, vivir de una forma coherente, íntegra a sus valores y medianamente satisfecho con las decisiones que uno toma. Yo creo que eso es felicidad y sí creo que se puede alcanzar, porque no tengo una definición muy idealista o irreal de ello. Creo que es una definición bastante realista y alcanzable. Alba, nos quedan 3 minutos. ¿Qué consideras tú que es el motivo principal? Si alguien te dijera, a ver, ¿conoces a Alba Cardalda? ¿Has leído sus libros? ¿Cómo dejar de ser tu peor enemigo? ¿Y cómo mandar a la mierda de forma educada? ¿Se los recomendarías a alguien? ¿Y por qué se los recomendarías? Pues tengo que decir, quizá está mal que yo lo diga, pero sí que siento cierto orgullo a día de hoy de los libros que he escrito, porque he tenido muchas respuestas de personas que le han dicho que les han ayudado verdaderamente a mejorar sus vínculos, sus relaciones, a sentirse mejor con ellas mismas. Y para mí eso es la mejor recompensa que yo puedo tener como escritora y como psicóloga, ¿no? Creo que son 2 libros que pueden funcionar como caja de herramientas prácticas, es decir, que no se quedan solamente en la teoría, sino que se pueden, hay muchos ejemplos y muchos métodos, ejercicios que te permiten llevar a la práctica esa teoría. Y yo siempre había echado en falta un poco ese tipo de libros, ¿no? Que no se quedaran solamente en la reflexión, sino que también te explicaran a cómo, ¿no? Que yo leía mucho sobre uno se tiene que aceptar a sí mismo, uno se tiene que querer a sí mismo, se tiene que amar más, pero la pregunta ¿pero cómo? Yo ya sé que eso lo tengo que hacer, pero ¿cómo lo hago? Entonces, por esta necesidad que yo tenía, escribí estos libros respondiendo también a esta necesidad. Así que sí se los recomendaría a la gente y creo que son útiles realmente. Y yo me sumo a esa recomendación, y hay algo que dijo Alba muy importante, que tiene aplicaciones prácticas. Y algo en particular que me gustó a mí es que esas aplicaciones prácticas, y no se asusten, recurren en muchas ocasiones al método socrático, que es básicamente hacernos preguntas. Y lo importante es cómo vamos a formular esas preguntas. Y Alba nos lo facilita en sus libros. Así que súper recomendados. Alba, ha sido un gusto y ojalá que sea la primera de otras ocasiones que tengamos de compartir contigo en Libertópolis. Ojalá que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Bienvenidas siempre. Y a ustedes, apreciables amigos, recuerden que una sola vida tienen. Así que vívanla y vívanla en presente. No es lo mismo vivir que estar vivo. Eso lo saqué de uno de los libros de Alba. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy pero muy felices.